Carmen Guanches, bueno, dice que nos escucha todos los días. En Petare, sector Lebrun, desayunamos mi esposo y yo contigo de lunes a viernes. Muchísimas gracias por tanto cariño. Rápidamente, amigos, vamos a revisar los medios impresos en las versiones digitales. El Universal: Maduro afirma que ley antibloqueo impedirá el robo de los recursos. Últimas noticias: ANC le dará urgencia a la ley antibloqueo. Correo del Orinoco: presidente Maduro presenta ley antibloqueo y la Asamblea Nacional Constituyente y denuncia a la Asamblea y denuncia efectos de las medidas criminales de Estados Unidos. Líder: todos con Caracas. Meridiano: Gleyber matador. 2001: telesecretarias es la modalidad de supervivencia. Estas profesiones celebran hoy su día de una forma muy peculiar en medio de la pandemia. Chicos, ciertamente hoy es Día de la Secretaria. Claro, 30 de septiembre, hoy es Día de la Secretaria. Un abrazo a todas las secretarias en su día, a todas las queridas compañeras de IBC de Unión Radio. Amigos, listos para nuestra primera entrevista con Luis Zambrano Cequín, economista, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Luis, bienvenido, buenos días. Buenos días a todos, sí. Mira, yo quisiera comenzar por esto que hoy se destaca en los titulares. A ver si esto realmente tiene una conexión práctica, objetiva, en lo posible, con el terreno de las dificultades de nuestra economía, bueno, en el marco de las sanciones. Maduro afirma que ley antibloqueo impedirá el robo de los recursos. Realmente, desde tu condición, tus conocimientos profesionales, ¿tú crees que una herramienta legal como esta puede tener alguna incidencia positiva en la situación económica del país en medio de este contexto de las sanciones? Sí, bueno, la verdad no creo que vaya a tener un impacto significativo. Creo que es simplemente más una señal política más bien orientada al debate interno que otra cosa. Es decir, creo que el gobierno está leyendo las señales no solamente desde Estados Unidos, sino desde otros países, digamos, democráticos en el mundo, de que se les van a endurecer aún más las sanciones, fundamentalmente como consecuencia, digamos, de la publicación del informe de Naciones Unidas sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Y creo que eso una respuesta, digamos, más, repito, orientada al escenario interno que a otra cosa, es esta, digamos, presentación de este proyecto de ley ante la Asamblea Constituyente. Luis Zambrano Cequín, en medio de este contexto en el que está Venezuela, con una perspectiva que promete agravamiento o agudización de las sanciones económicas, ¿hay posibilidades de definir políticas públicas exitosas, sobre todo cuando uno escucha que los distintos analistas, incluyéndolos a ustedes los economistas, dicen que todo pasa porque se genere confianza en el país? ¿Es posible la confianza en el país si se hace un esfuerzo? ¿Es posible en medio de este contexto? ¿Es posible que haya políticas públicas en materia económica que tengan una incidencia de cambio positivo? Lo veo muy difícil. No solo por los efectos, digamos, de las sanciones internacionales. Digamos, Venezuela como economía sufre de una crisis estructural ya de vieja data. Hay un deterioro institucional acumulado extraordinario. El avance, digamos, de problemas y de desequilibrios macroeconómicos es ya muy relevante, de manera que yo creo que la única posibilidad de retomar y de rediseñar, digamos, políticas económicas que puedan generar de nuevo un contexto de crecimiento de la economía interna, requieren, repito, de cambios muy importantes en el contexto político y social. Luis Zambrano Cequín, como profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, nos interesa saber, a través de tu análisis, qué arrojó el informe de Coyuntura Venezuela 2020, elaborado precisamente por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. ¿Qué midieron? ¿Qué encontraron?
Bueno, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, con cierta periodicidad, dado que le hace seguimiento a la macroeconomía venezolana y a otros aspectos, digamos, económicos y sociales, publica este tipo de informes, digamos, analíticos. Bueno, el informe básicamente pone en evidencia la agudización justamente de la problemática económica y social del país. Y trata un poco de evaluar los cambios, digamos, que han sido producidos ya no solamente por la crisis, digamos, interna, sino por los efectos, digamos, de la pandemia de COVID-19 y, bueno, sobre todo, el trae a colación y pone, creo, en el tapete un elemento de reflexión fundamental para el país, y son las implicaciones que puede tener para Venezuela los cambios que están ocurriendo en el mercado energético mundial como consecuencia digamos, del desuso creciente de los combustibles fósiles, que afectan fundamentalmente, digamos, al mecanismo, al instrumento que ha sido clave para el desenvolvimiento del país en los últimos 100 años. De manera que ese es un tema, a mi juicio, súper importante, que lamentablemente en Venezuela ha quedado, digamos, desplazado, porque la crisis interna y el tema de la inestabilidad política, por supuesto, domina la discusión y la reflexión. Sin embargo, allí hay un asunto clave que verdaderamente va a afectar el largo plazo del país de una manera sustancial. Luis Zambrano, te invito a que te mantengas en la línea telefónica y al regreso, basado en los resultados, en las revelaciones de este informe de Coyuntura Venezuela, pasemos a analizar varias variables, por ejemplo, la condición, la situación de nuestra moneda, del salario mínimo en medio de una dolarización que muchos llaman de facto, espontánea, pero que es una realidad. Ese país como Venezuela, que a veces es difícil explicar a través de los números, con un tercer año de hiperinflación, con un séptimo año de recesión económica. Así que, por favor, Luis Zambrano, mantente en la línea telefónica, así como todos ustedes, amigos, pegaditos a la radio y frente al televisor. Regresaremos en breve. Amigos, esto es Publicidad.